Dios bendiga, amados hermanos, le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Damos gracias al Señor por la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través del estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar y a pedir a Dios que nos dé conocimiento, que podamos compartir la enseñanza y que esta enseñanza edifique nuestras vidas. Padre, te adoramos, bendecimos, glorificamos, te damos a ti, Señor, el honor, la gloria y la honra que tú mereces. Hemos estado, Padre amado, caminando a través de tu palabra, leyendo y compartiendo con tu pueblo amado. Rogamos, Señor, que esta palabra sea alimento del cielo y que podamos, Padre amado, hacerla nuestra y vivir de acuerdo a la enseñanza que nos has dejado a través de esta misma. Oramos e intercedemos por las víctimas del COVID-19 y las víctimas de tantas enfermedades que han abarrotado el mundo. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada nos quedamos cuando Pablo fue a Atenas y allí estuvo predicando la palabra hasta que llegó un momento donde los discípulos que oyeron acerca del complot que había para hacerle daño a Pablo, planificaron enviar a Pablo a otra área. Él dice que algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y en el versículo 1 del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, en otras palabras, hacer casetas de campaña, que eran lo que vivían en aquel entonces la gente, y viajaban de un lado a otro y montaban sus casetas, sus tiendas. El verso 4 dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Y de qué los persuadía? De que Cristo, Jesús, es el Cristo, el Mesías, enviado por Dios. ¿Se acuerdan que Silas y Timoteo se habían quedado atrás? Ellos luego fueron llamados, estaban en Macedonia, y cuando Pablo comienza su ministerio en Corinto, Silas y Timoteo vienen a Macedonia, de Macedonia a Corinto, y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto
a la sinagoga. Así que aquí vemos el momento cuando los judíos desprecian el mensaje del Evangelio, estando predicando Pablo a los judíos y a los gentiles. Y los gentiles siguieron creyendo y aumentó el número de los que creían, pero los judíos, por el contrario, blasfemaban contra Dios y el nombre de Dios por causa de la palabra que estaba predicando Pablo. El verso 8 dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Así que aún de la misma sinagoga, los que eran judíos, además de los gentiles, estos oyeron acerca de la palabra que predicó Pablo y creyeron y fueron bautizados. Verso 9 dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacer daño, podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que el Señor le aparece a Pablo en visión y le dice que predicara, que tuviera confianza, y el Señor le confirma que tenía mucho pueblo allí, el pueblo que Dios usaba. Y esto debe ser notorio para nosotros, que si nosotros oramos, intercedemos, nos unimos en el propósito de guerra en el cual estamos actualmente viviendo, una guerra espiritual. Si nos unimos en el propósito de que Dios venza, que los ángeles del Señor derroten a los ángeles del maligno en esta guerra espiritual, veremos la victoria, por cuanto si como pueblo nos unimos como pueblo de Dios, Dios oye la oración. Así le prometió Dios a Pablo y le dijo que hablara, que no callara, porque aquel pueblo que Dios tenía allí estaba intercediendo por él. El verso 11 dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Así que ellos traen a Pablo al tribunal, lo acusan, y este hombre sabio dijo: esto que ustedes están discutiendo tiene que ver con su religión, tiene que ver con el asunto de sus enseñanzas y las genealogías. Yo no quiero entremeterme y ser el juez de algo que le corresponde a ustedes como pueblo hacerlo. Así que haciendo esa aseveración, los echó del tribunal. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después
se despidió de los hermanos y navegó a Siria, haciendo una aclaración cuando echan a estos judíos que venían a acusar a Pablo a la corte, como el procónsul no quiso tener que ver con el asunto y él los echó de la corte. Los griegos que simpatizaban con Pablo, no digamos con el Evangelio, aparentemente era gente que había creído la palabra pero todavía no se habían convertido, porque vemos que ellos toman a Sóstenes, el cual era un líder, y le golpearon de manera recia. Y dice que el procónsul se hizo la vista larga y no le puso importancia a ese asunto. Pablo se quedó en ese lugar por cuanto ahora tenía el respaldo del procónsul, que dijo que él no se iba a meter en los asuntos de la predicación y enseñanza de Pablo a los griegos y judíos. Dice que Pablo se quedó allí un año y no dice que se quedó allí muchos días, y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él fueron Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. Hay un momento dado donde Pablo se rapa la cabeza para que pudieran recibir a los que eran griegos en la sinagoga, y él cumplió la ley para que fueran aceptados los que no eran judíos por la representación de él. Pero vamos a continuar. El verso 19 dice que llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Dice que entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es que Pablo le piden que se quedara en Cesarea, en Éfeso, pero que ya sabía que donde quiera que él predicaba a Cristo, los judíos al principio escuchaban y después se volcaban en contra de él. Y él quería estar en la fiesta en Jerusalén junto con el pueblo durante el tiempo de fiesta. Así que si él se hubiese quedado en Éfeso, hubiese pasado dos cosas: se hubiese retenido predicando la palabra, y segundo, ese pueblo que ahora escuchaba más adelante, aunque estaban pidiendo que él se quedara, más adelante se volcarían en contra de él y hubiesen incluso causado que él fuese a la cárcel, lo cual impediría que él fuera a las fiestas de Jerusalén. Así que Pablo sigue su camino, y en el camino de vuelta va en orden confirmando las iglesias, confirmando a los discípulos para que tuvieran ánimo y viesen que la palabra sembrada por Pablo seguía creciendo y que el trabajo de Pablo nada lo había detenido, a pesar de que fueron muchos los que se levantaron en contra de Pablo. Nosotros podemos ver que a Pablo se le presentan ocasiones
donde conoce, por ejemplo, a Timoteo, el cual él tuvo testimonio que Timoteo era un hombre lleno del poder de Dios y que era útil en la obra del Señor, y lo llevó con él. Aquí encontramos que Pablo, cuando llega a Éfeso, se encuentra un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que Apolo predicaba, enseñaba, tenía conocimiento, pero había sido bautizado en agua todavía, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice que él comenzó a hablar en las sinagogas con denuedo, y lo oyeron Priscila y Aquila, y cuando ellos lo oyeron, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que Priscila y Aquila le hablan acerca de la realidad del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, la veracidad de la enseñanza de Cristo y el poder del Evangelio. Y Apolo, aparentemente aquí, entonces despierta en el Espíritu cuando es bautizado en el Espíritu, porque comienza un nuevo ministerio. Dice en el verso 27 que, queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando allá, ¿a dónde? A Acaya, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que Apolo, quien es un hombre que muestra tener un buen testimonio, era lleno del Espíritu, lleno del conocimiento, pero no del Espíritu, lleno del conocimiento de Dios. El Espíritu de Dios lo usaba, pero todavía él creía solamente en el bautismo en agua. Priscila y Aquila son utilizados por Dios, y usted nunca sabe cuándo Dios lo va a utilizar a usted con otra persona. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar por Dios y sigamos oyendo, buscando oír la voz de Dios para cumplir el mandato de Dios, porque no sabemos a quién vamos a bendecir, quién va a ser de bendición y quién va a recibir beneficio por medio del ministerio de aquellos que se dejan usar por Dios. En este caso, nosotros vemos que Apolo es lleno del poder de Dios, porque al él empezar a predicar, al él empezar a exponer la palabra, fue animado, escribieron cartas de recomendación y lo envían para que lo reciban. Así que todo esto porque él había recibido la gracia de Dios. Verso 27. En el verso 28 dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Así que Apolo se le une a Pablo predicando acerca de Cristo a los judíos, y discutía contra los judíos, mostrando que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es el Mesías. A ti también Dios ha de usarte, a ti también Dios ha de encomendarte para que lleves la palabra, para que otros oigan, entiendan, crean. Otros rechazarán. Este evangelio para algunos le es de bendición y para otros le es piedra de tropiezo. Y Jesús dice que bienaventurado aquel cuyo
a quien la palabra o él mismo Jesús no le es piedra de tropiezo, porque como le dijo Jesús a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Nadie puede hacer guerra contra Dios sin perder. Con Dios siempre perdemos en la guerra si tratamos de pelear con Él, porque a Dios nadie le ha ganado en una batalla. Dios siempre gana todas las guerras, Dios gana todas las batallas, da victoria al pueblo. Cuando Dios vence, le da al pueblo la bendición de ver a Dios derrotando a los enemigos y poniéndolos por la base donde se paren. La Biblia le llama el estrado de sus pies. Amén. Así que déjate guiar por el Señor. Busca que el Espíritu Santo demuestre cuál es tu ministerio, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Todo el que esté frente a ti, todo el que se allegue a ti, que el Espíritu Santo te dé testimonio, que le hables, háblale, dale el mensaje del Evangelio y Dios se encargará de transformar aquella vida o se encargará de que aquella vida rechace el Evangelio para que más adelante la semilla que tú siembres, otro la cultive, aunque sea otro el que recoja los frutos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú tienes un propósito, un llamado en cada cual, y a través del llamado tú capacitas para que enseñemos, para que hablemos, para que defendamos con el testimonio el nombre de Jesucristo, no que Él necesite nuestra defensa, pero te ha placido a ti que seamos nosotros utilizados por ti para la salvación de aquellos que una vez oyeron la palabra y no la recibieron, pero que están preparados para recibirla por medio de la fe. Señor, también a otros los convenciste a través del Evangelio y fueron convertidos, fueron transformados en nuevas criaturas y hoy día son creyentes que hablan, que dicen, que testifican acerca de Jesús, que es el Cristo, es nuestro Salvador, es el que dio su sangre por nuestras almas para que vivamos eternamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te hacemos la invitación para que recibas a Cristo como tu Salvador, comiences una vida nueva, como el caso de Apolo, que a pesar de que él tenía cierto conocimiento acerca de la Escritura, le faltaba conocer el verdadero camino del Evangelio a través de Cristo. Si quieres vivir una nueva vida en Cristo Jesús, haz conmigo esta oración entregándole tu vida a Cristo. Di: Dios del cielo, Padre de Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias porque Jesús murió por mí, derramó su sangre en el monte Calvario para darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar, a serte fiel hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibiste a Cristo como Salvador, te invito a que leas el Evangelio de Juan y que sigas estos estudios de Hechos de los Apóstoles. Puedes seguir siguiéndolo los miércoles a las 7 de la noche. Estamos dando estos estudios. Amén. La semana que viene vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor y la enseñanza de la misma. Que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes, y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, hermano.